Una joven perdió la vida durante la noche, poco después de salir de un bar. Su cuerpo fue encontrado más tarde oculto bajo un colchón en una habitación cubierta con telas blancas y con un fuerte olor a productos de limpieza. El asesino no huyó de inmediato, sino que salió tranquilamente a comer, descansó en un hotel y leyó las noticias sobre la desaparición como si siguiera un juego que él mismo había creado. El caso ocurrió a principios de 2016 en Northampton, Inglaterra, y rápidamente se convirtió en uno de los crímenes más impactantes del país. El asesino era un hombre de mediana edad con una apariencia tranquila, pero por dentro escondía una psique retorcida y depravada. Pero fue precisamente esa frialdad, junto con las huellas que dejó mientras pensaba que había escondido todo perfectamente, lo que acercó mucho a la policía a él y abrió una investigación que heló la sangre a todos. ¿Qué le hizo el asesino a la víctima india? ¿Fue lo que hizo simplemente un acto impulsivo o un plan largamente premeditado? Vamos a descubrirlo en el video de hoy. Si disfrutas las historias sobre crímenes impactantes, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros otros videos emocionantes y dramáticos. El 31 de enero de 2016, la policía de Northampton, Reino Unido, recibió un informe de la familia y amigos de una joven llamada India Chipchase. Estaban extremadamente preocupados tras no poder contactarla durante casi 2 días seguidos. Ninguno de los amigos ni familiares de India sabía dónde estaba, y nadie había recibido mensajes ni llamadas de ella desde la noche del 29 de enero. Para una persona joven, enérgica y con una rutina clara que siempre mantenía contacto regular con su familia como India, un silencio tan repentino y prolongado era completamente anormal. India Chipchase nació en 1995, la hija mayor en una familia con 4 hermanos. Creció en Northampton y era conocida como una joven amable, inteligente y compasiva. Desde muy joven, India demostró tener un carácter bondadoso y siempre se preocupaba por los demás. A menudo tomaba la iniciativa para ayudar a personas en situaciones difíciles y alimentaba el sueño de convertirse en paramédica, un trabajo que requería tanto habilidades profesionales como un espíritu compasivo y responsable. A los 20 años ya había obtenido un certificado de respuesta de emergencia y se estaba preparando para comenzar a trabajar en un centro médico local. No solo era un motivo de orgullo para sus padres, sino también una hermana mayor ideal a los ojos de sus hermanos menores. Su hermano menor dijo una vez que ella siempre era alguien que escuchaba, protegía e inspiraba a sus hermanos. Aunque su padre era médico y la familia tenía una buena situación económica, India no quería depender de ellos y eligió ser independiente desde muy temprana edad. Solicitó trabajo como camarera en un pub llamado The Colling Tree en Northampton. Allí trabajaba a medio tiempo para ganar dinero mientras continuaba sus estudios y mantenía un estilo de vida independiente. India siempre fue puntual, dedicada a su trabajo y nunca había llegado tarde ni faltado a un turno durante su tiempo allí. La noche del viernes 29 de enero de 2016, India tenía planes de reunirse con 3 amigas cercanas después del trabajo. Decidieron encontrarse en The Colling Tree, donde trabajaba India, antes de ir a otro bar llamado NB para continuar la noche. Allí, India y sus amigas bebieron mucho, bailaron y conversaron alegremente. Sus amigas informaron que había consumido hasta 6 cócteles fuertes y parecía bastante ebria. El ambiente se mantuvo animado hasta aproximadamente la 1 de la madrugada, cuando una de las amigas salió de la pista de baile para comprar bebidas. Al regresar, Alice se sorprendió al darse cuenta de que India había desaparecido del bar sin que nadie lo notara. Al principio nadie se preocupó demasiado, pensando que tal vez se había ido en taxi a casa por sentirse mal. Sin embargo, para la tarde del día siguiente, 30 de enero, cuando India no se presentó a trabajar como de costumbre, sus compañeros y el gerente de The Colling Tree comenzaron a preocuparse. Llamaron a su familia para verificar y los padres de India inmediatamente sintieron que algo estaba muy mal. Ella nunca se iba a ningún lugar sin avisarles, mucho menos desaparecía sin ningún tipo de contacto. A medida que la preocupación se convirtió en un verdadero temor, la familia reportó de inmediato la desaparición de India a la policía local. Tan pronto como recibieron el informe, la policía de Northampton abrió un caso de persona desaparecida y comenzó su investigación. Inicialmente tenían la esperanza de que se tratara de una joven que había bebido de más y descansaba en algún lugar con amigos, o que aún no estaba lo suficientemente sobria como para llamar a casa.
Sin embargo, tras solo unas pocas horas de investigación inicial, la policía se dio cuenta de que no se trataba de un caso típico de desaparición. Los oficiales a cargo comenzaron a tomar declaraciones de quienes vieron a India por última vez, incluidas las 3 amigas que habían salido con ella esa noche. También revisaron su historial de llamadas, mensajes y actividad en redes sociales. Un mensaje desconcertante enviado desde la cuenta de redes sociales de India alrededor de la 1:41 de la madrugada del 30 de enero levantó sospechas de que podría haber estado intentando enviar una señal de auxilio. La policía también fue al bar NB donde India fue vista por última vez para recoger grabaciones de las cámaras de seguridad y entrevistar al personal, especialmente al portero de la entrada. El portero confirmó que había visto a India alrededor de la 1 de la madrugada, parada afuera en estado de ebriedad, tratando de hacer una llamada telefónica, pero parecía que nadie respondía. Poco después, su teléfono pareció quedarse sin batería, y no se le permitió volver a entrar al bar debido a la política que prohíbe el ingreso de clientes en estado de embriaguez. A partir de ese momento, India desapareció por completo sin dejar rastro. La desaparición de una joven prometedora, responsable y querida por su comunidad como India Chipchase, sacudió a toda la ciudad. A medida que la urgencia se hizo cada vez más evidente, la policía supo que se enfrentaba a un caso mucho más grave que una simple desaparición. Lo que les esperaba resultó ser uno de los asesinatos más indignantes del Reino Unido en 2016. Inmediatamente después de recibir el expediente de persona desaparecida de India Chipchase, la policía de Northampton comenzó su investigación, comenzando por el último lugar donde fue vista, el bar NB. El equipo de investigación llegó rápidamente al lugar para interrogar al personal del bar, desde los guardias de seguridad hasta los camareros y el gerente, con la esperanza de encontrar información relacionada con la misteriosa desaparición de la joven. A partir de las primeras pistas, la policía pasó a revisar todo el sistema de cámaras de seguridad alrededor del bar NB. Las imágenes de las cámaras proporcionaron un gran avance. En un fotograma grabado alrededor de la 1:10 de la madrugada se ve a India hablando con un hombre extraño afuera del bar. El hombre parecía mayor, con una actitud tranquila e inquietantemente serena como si se conocieran de antemano. Después de unos minutos de conversación, él extendió la mano como invitándola a seguirlo. Pocos minutos después, otra cámara captó al hombre ayudando a India a subir a un taxi. Ese fue el último momento en que India Chipchase fue vista con vida. Basándose en las imágenes de CCTV, la policía comenzó de inmediato a hacer un perfil del sospechoso. Redujeron la lista de todos los taxistas que operaban cerca del bar NB en ese momento y también rastrearon los datos de GPS del teléfono de India, aunque había sido apagado antes de salir del bar. Este esfuerzo dio frutos rápidamente cuando un taxista confirmó que había recogido a una joven y a un hombre mayor cerca del bar NB alrededor de la 1:15 de la madrugada del 30 de enero. Después de subir al coche, el hombre pidió inicialmente que lo llevaran a una joyería en Bandon Road, pero luego cambió de opinión y finalmente pidió detenerse en una casa en Stanley Road. Los datos de seguimiento por GPS del taxi coincidían exactamente con la ruta descrita por el conductor. La casa donde el pasajero pidió detenerse era el apartamento número 6 en Stanley Road, residencia de un hombre llamado Edward Tenniswood. Los datos de la investigación confirmaron posteriormente que Tenniswood era, en efecto, el hombre visto en las imágenes de CCTV con India. Este fue un punto de inflexión crucial que permitió a la policía identificar al sospechoso. Inmediatamente, la policía solicitó una orden de registro y allanó la casa de Edward Tenniswood. Cuando el equipo de investigación llegó al apartamento número 6 en Stanley Road, notaron de inmediato varias anomalías. La casa estaba inquietantemente silenciosa. La puerta principal entreabierta y el ambiente en el interior era pesado y frío. Al entrar, los investigadores quedaron atónitos por lo que vieron. Todo el interior de la vivienda estaba cubierto con sábanas blancas o plástico médico, como si el propietario estuviera obsesionado con la limpieza absoluta. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera vivido allí durante años. Los investigadores describieron el lugar como escalofriante y perturbadoramente extraño. Al registrar el segundo piso, encontraron un colchón en el suelo y dentro de él el cuerpo de una joven.
La parte superior del cuerpo estaba cubierta con una sábana blanca y al sacarla, vieron que el cabello de la víctima había sido cuidadosamente cepillado. Su ropa estaba desordenada como si hubiera sido vestida nuevamente tras haber sido retirada. Había sangre en su oreja y varias marcas sospechosas. La identidad del cuerpo no era otra que la de India Chipchase. Sin embargo, el sospechoso Edward Tenniswood no se encontraba en la escena. Al creer que había huido, la policía emitió de inmediato una orden de arresto y movilizó a todas las unidades de investigación para rastrearlo. Basándose en el historial de ubicación de su teléfono y transacciones bancarias recientes, las autoridades rastrearon los movimientos de Edward. Había retirado dinero en un cajero automático y alquilado una habitación en el Hotel Ibis, a solo unos 20 minutos en coche de su casa. Las cámaras de seguridad del hotel captaron a Edward entrando en el vestíbulo alrededor de las 9:30 p.m. del 30 de enero, llevando una bolsa de comida y mostrando una expresión inquietantemente tranquila. Finalmente, a las 6:47 p.m. del 31 de enero de 2016, menos de 48 horas después de la desaparición de India, la policía irrumpió en la habitación del hotel y arrestó a Edward Tenniswood. En el momento de su arresto, aún llevaba guantes de látex blancos, señal de su obsesión por la limpieza, y portaba un cuchillo grande. Extrañamente, no mostró ningún signo de pánico. Incluso comentó que la policía lo había encontrado más rápido de lo que esperaba. La investigación inicial concluyó con una verdad aterradora. India Chipchase, una joven prometedora, compasiva y responsable, había caído en manos de un hombre perturbado que llevaba semanas merodeando por bares, acechando presas y finalmente atacó en una noche fatídica. Una vez confirmado que el sospechoso era Edward Tenniswood, la policía lanzó de inmediato una investigación exhaustiva sobre su pasado y su vida personal. No solo querían comprender completamente su historial para construir un caso sólido, sino también esperaban descubrir si este fue su primer asesinato o si India era solo una de varias víctimas anteriores. Desde el método del crimen, la preparación meticulosa, hasta su actitud calmada tras cometerlo, todo indicaba a un hombre que había albergado pensamientos retorcidos durante mucho tiempo. Edward Tenniswood nació en 1963. Al momento del crimen tenía 51 años. Vivía solo en el apartamento número 6 de Stanley Road en Northampton, que luego fue confirmado como la escena del crimen. Ese apartamento había sido visto durante mucho tiempo por los vecinos como una casa embrujada, debido a su aspecto descuidado, sus puertas siempre cerradas y el hecho de que nadie había sido invitado jamás a entrar. No tenía esposa, hijos ni amigos cercanos. Tras la muerte de sus padres y la de su hermana, su último familiar, por una enfermedad crónica, Tenniswood cortó completamente el contacto con el mundo exterior. Anteriormente había trabajado en oficinas en empleos relacionados con contabilidad, pero debido a su personalidad extremadamente introvertida y falta de habilidades sociales, Edward no podía mantener un trabajo por más de unos pocos meses. Se mudó de un lugar a otro y finalmente vivió solo en ese apartamento, desempleado durante 2 años antes de cometer el crimen. Los vecinos lo describieron como un hombre extraño que sufría un trastorno obsesivo-compulsivo severo, TOC, especialmente una obsesión por la limpieza. Siempre usaba guantes de látex al salir, se negaba a dar la mano, evitaba tocar objetos públicos y nunca dejaba entrar a nadie en su casa. Para los residentes locales, Tenniswood era simplemente un excéntrico sin importancia, pero la aterradora realidad era que su excentricidad ocultaba una psique peligrosa, un mundo interior perturbado y aislado que había perdido el control. La investigación policial reveló que Edward había estado merodeando por bares y clubes nocturnos del centro de Northampton durante semanas, especialmente cerca del bar NB que India Chipchase solía frecuentar. Múltiples grabaciones de cámaras de seguridad registraron su presencia inusual en la zona, a veces permaneciendo durante horas solo mirando a las personas ir y venir. Acercarse a India no fue accidental, fue deliberado, calculado y premeditado. La había observado, eligió el momento y esperó hasta que estuviera en su estado más vulnerable para actuar. La noche del 29 de enero de 2016, después de beber con sus amigas, India estaba extremadamente ebria, parada sola frente al bar en un estado confuso, intentando llamar repetidamente a su novio sin obtener respuesta. En ese momento de soledad y vulnerabilidad, Edward Tenniswood se acercó. Se mostró calmado, con un lenguaje corporal confiado, dando a India la impresión de ser un amable desconocido que la ayudaba a regresar a casa. En realidad,
Edward había orquestado todo, desde iniciar el contacto hasta manipular la situación para llevar a la víctima a un taxi y dirigir al conductor a Stanley Road 6. En el taxi, India seguía parcialmente consciente e intentó por última vez hacer una llamada telefónica, pero nadie contestó. No tenía idea de que el destino no era su casa, sino el lugar donde su futuro terminaría. Según la investigación, en el apartamento de Edward, India fue agredida mientras estaba en un estado semiconsciente. Sin embargo, en algún momento durante el ataque, recuperó la conciencia y luchó. Se produjo un forcejeo. Las marcas de arañazos en el cuerpo de Edward y su ADN bajo las uñas de India demostraron que ella había peleado con todas sus fuerzas. Al final, Edward aplicó fuerza en su cuello, provocando su asfixia. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia y se encontraron más de 30 lesiones, la mayoría concentradas en zonas sensibles, lo que indicaba que el acto fue brutal y motivado por deseos desviados. Lo que siguió fue aún más horrendo. Edward no mostró miedo ni remordimiento. Al contrario, parecía inmerso en una retorcida sensación de satisfacción. La bañó, limpió el cuerpo, le cepilló el cabello con cuidado y la volvió a vestir, como si creara una compañera perfecta en su fantasía enfermiza. Cubrió el rostro y el cuerpo de India con una tela blanca, colocándola ordenadamente sobre el colchón como si escenificara un ritual funerario privado. A la mañana siguiente, Edward salió tranquilamente de la casa, compró un kebab y luego caminó hacia el Hotel Ibis, cerca del centro de la ciudad. Rentó una habitación, encendió la televisión y pasó horas navegando por internet en busca de noticias sobre el crimen que él mismo había cometido. No mostró señales de miedo ni intentó huir lejos. La policía descubrió que incluso usó la computadora pública del hotel para buscar si su nombre ya aparecía en las noticias. Este comportamiento reflejaba una forma de placer patológico, como si se viera a sí mismo como el protagonista de una historia oscura. Cuando la policía irrumpió en la habitación del hotel la noche del 31 de enero, Edward seguía sentado con calma. Su compostura no provenía de la indiferencia, sino de una creencia delirante de que no había hecho nada malo. En la mente distorsionada de Edward Tenniswood, él no era un asesino, sino alguien que había compartido un momento íntimo con una joven, alguien que, según él, había sido dispuesta y consentidora. Esto convirtió el caso no solo en una tragedia, sino en un ejemplo escalofriante de cómo trastornos psicológicos severos pueden esconderse tras las máscaras ordinarias de individuos olvidados y aislados por la sociedad. Solo unos meses después de su arresto, Edward Tenniswood fue juzgado oficialmente en la Corte de la Corona de Birmingham a fines de julio de 2016. El juicio atrajo rápidamente la atención de los medios y del público, especialmente de los ciudadanos de Northampton, la ciudad donde India Chipchase había vivido, estudiado y perdido cruelmente la vida. El ambiente en la sala del tribunal era pesado, lleno de dolor, rabia y un profundo deseo de justicia por parte de su familia, amigos y una comunidad que había apreciado a la joven. Tenniswood fue acusado de delitos graves, incluidos asesinato y violación, pero desde el inicio negó todos los cargos. Afirmó que la noche del incidente, India había salido voluntariamente del bar y había ido con él a su casa. Según el agresor, compartieron intimidad de forma consensuada y durmieron juntos, y la muerte de India fue solo un accidente desafortunado durante un acto sexual riesgoso que supuestamente ella había solicitado. Tenniswood insistió en que durante el acto, India le pidió que la estrangulara, y él simplemente siguió sus deseos pero usó demasiada fuerza por accidente. Sus declaraciones fueron inmediatamente refutadas con firmeza por fiscales y expertos. Los informes forenses mostraron más de 30 lesiones en el cuerpo de la víctima, concentradas en zonas sensibles y vulnerables. Estas lesiones no podían explicarse como un accidente. Arañazos bajo las uñas de la víctima demostraban que luchó desesperadamente antes de morir. Al mismo tiempo, la investigación confirmó que la víctima estaba gravemente intoxicada, casi inconsciente, y no estaba en condiciones de dar ningún tipo de consentimiento. Las imágenes de seguridad también mostraban a Tenniswood iniciando el contacto con India cuando ella estaba completamente indefensa. La escena del crimen, una casa polvorienta cubierta con sábanas blancas y plástico médico, expuso aún más la naturaleza extraña y premeditada del acusado. No mostró pánico después del crimen. En cambio, se fue tranquilamente a un hotel y monitoreó la cobertura de noticias sobre la desaparición como si fuera un simple espectador.
Con pruebas abrumadoras e irrefutables, el 1 de agosto de 2016, el jurado declaró a Edward Tenniswood culpable de violación y asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años, la pena máxima para un crimen tan atroz. El veredicto trajo una medida de justicia para India y su familia, aunque ninguna sentencia podría deshacer el dolor que soportaron. En una declaración tras el juicio, el padre de India se quebró al compartir la inmensa pérdida, expresando su esperanza de que ningún otro padre tuviera que sufrir la agonía de ver a su hija convertirse en víctima de un crimen tan brutal. La muerte de India Chipchase no solo fue un llamado de atención sobre los peligros que acechan a las mujeres jóvenes, sino también un recordatorio de la responsabilidad que tiene la sociedad de proteger la seguridad y el derecho a la vida de personas inocentes. Este ha sido un relato detallado del caso de asesinato y del cuerpo oculto bajo el colchón, recopilado por nosotros. Creemos que tú puedes tener diferentes opiniones sobre este caso. Por favor, deja tus comentarios abajo. Nos encantaría conocer tus ideas. Gracias por ver el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte para no perderte más contenido único, misterioso y fascinante en nuestro canal.